Lo dejó cuidando las cabras y llamó a sus otros hermanos para ver quién Dios iba a elegir como rey y lo iba a ungir. Pero el joven David, el más pequeño, quedó aislado, quedó despreciado por su juventud. El profeta Samuel fue allí y a ver al primero dijo: este es el ungido de Jehová, este es, porque vio la apariencia del hombre. Pero el Espíritu de Dios le dijo: Samuel, no mires lo que está por fuera, porque yo miro el corazón. Así que siguió buscando a sus hermanos. Sus hermanos siguieron pasando, pero ninguno de los que había en la casa Dios había elegido como el siguiente rey de Israel. Entonces el profeta Samuel le pregunta al padre de David: ¿tienes algún hijo más? Y le dice: sí, el más pequeño de todos, lo tengo pastoreando las ovejas. Dice: pues llámalo, porque ese va a ser el ungido, ese va a ser el siguiente rey, ese va a ser el siguiente que Dios utilice. Porque era joven, fue despreciado por su padre, pero Dios contaba con él. Y quiero decirte que Dios cuenta contigo, aunque seas joven, aunque tal vez seas muy mayor, aunque pienses que Dios ya no va a utilizar tu vida. Quiero decirte que Dios cuenta contigo, sin importar tu edad, sin importar dónde estés ahora. Si estás escondido como David, Él sigue contando contigo. Dios ungió a David como el siguiente rey. Era el más joven de sus hermanos, pero fue escogido por Jesucristo. Pero Israel estaba librando una batalla y había un gigante que estaba avergonzando al pueblo de Israel. Estaba retando a un duelo a cualquier soldado de Israel. Pero como era un gigante de casi 3 metros, todos tenían miedo. Y ninguno quería pelear contra Goliat, aquel gigante de 3 metros. Pero David fue para allá, para llevarle queso a sus hermanos que estaban en la batalla. Y cuando él llegó allí y vio que Goliat se estaba riendo de Israel, entonces no pudo aguantarse y quiso pelear contra él, contra aquel gigante, siendo un joven que no tenía experiencia en la guerra. Pero él comenzó a confesar algo, y comenzó a confesar cómo Dios le había librado en el pasado de muchos obstáculos y de muchas batallas. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 37 hacia adelante. Dice David: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. David iba a enfrentarse a Goliat, aquel gigante de 3 metros que estaba atemorizando a todo Israel. Y Saúl se lo iba a permitir, que era el rey de Israel en ese momento. Pero Saúl le dice que se ponga su uniforme, su armadura y tome su espada. Pero David no pudo hacer eso, porque no estaba acostumbrado a vestir con esa coraza y con esa vestidura de soldado. Quiero decirles algo: para vencer en este mundo, la solución no es la voluntad humana. Para vencer los desafíos espirituales y las batallas que enfrentamos en esta vida, la solución no es como la gente tal vez nos diga o como las formas humanas lógicamente actuarían en ese momento, sino es
bajo la dirección del Espíritu Santo, que podemos tomar la victoria en cada situación y vencer las batallas de la vida. David se fue al río a tomar unas simples piedras para derrotar al gigante. Tomó unas pequeñas piedras lisas y se las guardó en su bolsa. Miren lo que sigue diciendo. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Cuando el gigante Goliat lo ve a un muchacho joven de tal vez unos 17 años, dice pelirrojo, era guapo y venía con una vara y con una honda. Dijo: ¿pero a dónde vas, muchacho? ¿Es que soy un perro acaso, que vienes a mí con una honda y con un palo? Y comenzó a reírse de él, y comenzó a maldecirle y a menospreciarle. Les voy a decir algo: no dejen que nadie les desprecie. Dentro de su corazón son muy valiosos para Dios. Así que no importa lo que las personas le quieran decir, lo que las personas quieran opinar, ustedes son escogidos por Dios. Ustedes son personas muy valiosas para Dios y que son útiles en sus manos. Eres útil en las manos de Dios, y que nadie te diga lo contrario, porque este joven David fue escogido por Dios para derrotar a este gigante que avergonzaba a Israel. Así que el gigante se ríe de él, pero David dice: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Las personas pueden venir contra ti como este gigante. El gigante iba con una lanza, con una jabalina, y la gente se levantará contra ti para hacerte daño. Tomarán armas humanas para tratar de hacerte daño. Tomarán argumentos humanos, carnales, muchas veces mintiendo para tratar de hacerte mal. Pero David dijo: pero yo voy contra ti en el nombre de Dios. Voy en el nombre de Dios de Israel, y por medio de él le daré la victoria a Israel. Si vas en el nombre de Jesús, vas a tener victoria. No importa qué gigantes se levanten en contra de ti. No importa si son grandes los gigantes, si son grandes los problemas que se levantan en tu contra. Te digo, ve en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo, y vas a vencer todo gigante, y vas a vencer a todo Goliat, y vas a vencer todo problema, porque Él te dará la victoria. Él cogió una piedra, cogió esa pequeña piedra, la puso en la honda, la lanzó contra el gigante, y al golpearle en la frente lo tiró para atrás y se desmayó. Fue hacia él, cogió su espada y le cortó la cabeza. El joven David tomó una pequeña piedra y derribó al gigante que estaba avergonzando a Israel. Te digo, no importa lo pequeño que seas, no importa lo poco que tengas, Dios va a coger eso poco que tengas
y lo va a hacer grande. Dios te va a coger a ti, pequeño. Dios te va a coger a ti, pequeña, y va a hacer algo grande contigo. Va a coger una pequeña piedra, al igual que tomó a David, y esa pequeña piedra para vencer grandes problemas, para derribar grandes murallas y para hacer grandes prodigios. Les digo, lo pequeño en las manos de Dios es mucho. A Dios le bastó esa pequeña piedra, porque cuando David cogió la onda, comenzó a darle vueltas y lanzó esa pequeña piedra iba con la dirección del Espíritu Santo e iba con el poder de Dios e hizo caer al gigante. Te digo, Dios va a utilizarte. Dios va a utilizar tu vida y va a utilizar, aunque sea una piedra, para derribar todo problema, para derribar todo gigante que se oponga en tu vida, porque eres escogido por Dios. No dejes que nadie desprecie tu corazón, porque lo pequeño en las manos de Dios se hace mucho. Esto también lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 6. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado, pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despida a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús le respondió: denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como de 200 días de sueldo. Había tanta gente en aquel lugar que para alimentarlos el precio para comprar el pan sería 200 días trabajando, de la cantidad de personas que había en ese lugar escuchando a Jesús. Pero miren lo que sigue diciendo. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús le mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Había miles de personas en ese lugar. Había miles de personas y tan solo había un poco de comida. Pero esa poca de comida la pusieron en manos de Jesús. Quiero decirte, tienes poca economía, ponla en las manos de Jesús. Quiero decirte, tienes pocas fuerzas, ponlo en las manos de Jesús. Quiero decirte, tienes poco ánimo, ponlo en las manos de Jesús. Porque lo poco que tengas, Dios lo va a multiplicar. Pon un poco de trabajo, pon un poco de esfuerzo, porque Dios va a multiplicar todo aquello que pongas en sus manos. No pienses que es poco. Jesús mandó a las personas recostarse por grupos en la hierba. Cuando tenemos poco, lo ponemos en las manos de Dios y seguimos su dirección, Él lo va a multiplicar. Mira lo que dice: y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos
para que lo repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que le quiero decir es que Dios va a multiplicar todo aquello que tengas. Tienes poca economía ahora, ponla en las manos de Dios porque la va a multiplicar. Tienes poca fuerza, tienes poca ilusión, ponlo en las manos de Dios porque Dios lo va a multiplicar. No importa que pienses que tienes poco ahora, pon ese poco en las manos de Dios. Pon un poco de fuerza para orar. Puedes decir, Salva, no tengo fuerza para leer la palabra de Dios. Pero saca un poco de fuerza para leer la palabra de Dios. Saca un poco de fuerza para doblar tus rodillas. Porque ese poco que le ofrezcas a Dios, te digo, Dios lo va a multiplicar. Y vas a saciarte tú. Vas a saciar a tu familia. Porque Dios está contigo. Él no te ha dejado solo. No importa la situación que enfrentes. Dios va a multiplicar todo aquello que tú toques. Pero pon ese poco, pon esa poca de fuerza en las manos de Dios. Esa poca de oración, esa poca economía, lo que tengas, ponlo delante de Dios. Y Dios lo va a multiplicar. No menosprecies lo pequeño, porque lo grande comienza siendo pequeño. Te digo, Dios puede hacer grandes cosas contigo, pero tienes que empezar por lo pequeño. Comienza a hablarle a tus vecinos, comienza a hablarles a tus amigos, porque Dios podrá hacer grandes cosas con tu vida si comienzas por lo pequeño. Pero hay gente que quiere cosas grandes sin empezar por cosas pequeñas. Hay que aprender a ir subiendo nivel a nivel. Cada escalón nos enseña algo. Por eso, aprende cada escalón. Disfruta el proceso, porque el proceso es más importante que el resultado. Es más valioso el proceso que el resultado. ¿Cómo llegas a ese lugar alto? La forma en la que llegas es más importante que cuando llegues allá arriba. Muchos pasaron un mal proceso, tomaron un atajo, tomaron un avión y llegaron a la parte de arriba. Pero cuando llegaron a la parte de arriba, no se pudieron mantener ahí porque no habían pasado el proceso correcto. El proceso te dará la fuerza, la sabiduría, la prudencia, para que cuando llegues arriba puedan mantenerte arriba. Por eso, valora ese proceso que estás pasando. Disfruta ese proceso, porque los procesos a menudo tienen cosas buenas y malas. Acepta las malas y toma eso para fortalecerte en Dios, para aprender sabiduría, y toma también las cosas buenas. No te preocupes por el futuro. Estate en el presente, disfruta el presente y aprende del presente en Dios, porque esa es la forma en que serás más feliz. Las personas que viven llenas de miedo por el futuro no son felices. Hay personas que tienen mucho dinero, pero se preocupan por el futuro y están llenos de miedo y de tristeza. O hay personas que constantemente están pensando en cosas malas sobre el futuro y no son felices. Si quieres ser feliz, haz la voluntad de Dios y mantente en el presente, porque la preocupación de mañana llenará tu corazón. Por eso les digo, no se llenen de miedo ahora, no se llenen de preocupación, solo descansen en la voluntad de Dios. Pon todas tus peticiones delante de Dios y déjalas en sus manos. Y dale cada día gracias y disfruta todo proceso que estés pasando, porque estar en el presente y en la voluntad de Dios es estar feliz. No puedes estar en el pasado, porque no se puede cambiar. Y no puedes estar en el futuro, porque el futuro es de Dios.
tienes que estar en el presente, porque cuando estás en el presente y estás en la voluntad de Dios, es cuando más feliz eres. Sé que muchas personas están pasando por tiempos difíciles y después voy a orar por ellos. Voy a terminar en unos minutos. Sé que muchas personas pasan por grandes problemas y no lo entienden, pero miren lo que dice la Escritura de la situación que están pasando y de los problemas que están pasando. En Isaías capítulo 61 versículo 3 dice: y a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Te digo algo, de las situaciones que estás pasando, de los problemas que estás pasando, Dios cambiará esas cenizas por una corona. Te dará corona en lugar de cenizas. Aleluya. Cambiará ese luto, cambiará esa tristeza por alegría, cambiará toda tristeza por baile, todo llanto por júbilo. Te digo, Dios va a justificarte, Dios va a recompensarte. Él vio por todo lo que pasaste, Él vio todo lo que te hicieron y te va a dar corona por cenizas. Esas cenizas, esa tristeza, todo lo que te hizo la gente, te dará en lugar de cenizas una corona. Te llenará de bendiciones, te llenará de favor. Es decir, todo lo que las personas intentaron quitarte o te quitaron, Él te devolverá el doble. Y cuando alguien tiene una corona, todo el mundo la ve. Te digo, Dios te va a dar una corona. Va a coronarte de favor. Va a coronarte de bendición. Porque Él ha visto por todo lo que has pasado y cómo has seguido confiando en Él. Y porque has seguido confiando en Él, quitará esa tristeza. Quitará ese luto de tu vida y te llenará de felicidad, te llenará de gozo, pondrá corona y favor en ti. Por eso les digo, sigan confiando en Dios y alégrense. Digan, Dios me va a justificar. Cambiará toda ceniza que me echaron, cambiará todo luto y toda tristeza por la que pasé y me dará corona, me dará alegría por tristeza y júbilo por lamento. Les digo, Dios tiene una corona para ustedes. Dios tiene favor para ustedes. Dios tiene grandes bendiciones para ustedes. Por eso, llénense de gozo y confíen en Él, porque les dará corona, les dará favor y les llenará de bendición. Aleluya. Tienen un Dios tan bueno, hermanos. Sí, denle gracias, porque tiene grandes cosas para ustedes. Dios les va a recompensar por haber confiado en Él a través de toda situación y todo problema por el que pasaron, porque han confiado en Él. Dios les recompensará. Vamos a comenzar a orar por las